Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, con la energía al máximo para un vídeo que si son como yo, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, pasiones desbordadas y dilemas morales que nos harán cuestionar absolutamente todo. Hoy, mis queridos adictos a las pantallas, vamos a hablar de las telenovelas turcas. Sí, lo sé, lo sé. Algunos tal vez estén pensando, ay, otra vez con las turcas. Pero créanme, estas no son las típicas novelas rosas que veíamos con nuestras abuelas. Las producciones turcas han elevado el género a otro nivel. No solo son visualmente impactantes con paisajes increíbles y vestuarios de ensueño, sino que las historias son complejas, los personajes están increíblemente bien construidos y las actuaciones son de otro mundo. Así que prepárense para un viaje donde exploraremos algunas de las series turcas que me han atrapado completamente, series que no solo me han entretenido, sino que también me han hecho pensar, sentir y hasta reflexionar sobre mi propia vida. Y antes de que empecemos, un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traigo, si les apasionan las series como a mí, y si quieren que sigamos explorando juntos este universo de historias fascinantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al grano. La primera serie que quiero mencionar, y que creo que es un excelente punto de partida para aquellos que aún no se han animado a explorar las telenovelas turcas, es Amor Eterno, o Karasevda, como se le conoce en su idioma original. ¡Ay, Dios mío, Karasevda! Esta historia es un torbellino de emociones. Nos cuenta el amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Desde el principio, su relación está marcada por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Pero lo que realmente hace que esta serie sea especial es la química arrolladora entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Es palpable. Y la trama, llena de giros inesperados, te mantiene pegado a la pantalla hasta el último segundo. Además, la fotografía es impecable. Cada escena es una obra de arte. Si les gustan las historias de amor épicas, con personajes atormentados y un final agridulce, Karasevda es para ustedes. Prepárense para llorar mucho. Pero valdrá la pena, se los aseguro. Pero, ¿qué es lo que realmente hace a Karasevda tan adictiva? Más allá de la obvia belleza de sus protagonistas, la serie explora temas universales que resuenan con el público a nivel global. La lucha de clases, la presión familiar, la búsqueda de la identidad y la perseverancia del amor en medio de la adversidad son solo algunos de los elementos que la convierten en una obra maestra del género. Profundicemos un poco más en los personajes. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas con un fuerte sentido de la justicia y una determinación inquebrantable. Su amor por Nihan lo transforma, llevándolo a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a enemigos poderosos. Nihan, por su parte, encarnada por Neslihan Atagül, es una artista talentosa y sensible que se siente atrapada por las expectativas de su familia. Su amor por Kemal es un escape de la vida superficial que se ve obligada a vivir. La antagonista principal, Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, es un villano carismático y despiadado que hará todo lo posible para mantener a Nihan a su lado. Su obsesión por ella lo convierte en un personaje complejo y fascinante, capaz de despertar tanto odio como admiración. La serie no solo se centra en el triángulo amoroso, sino que también explora las relaciones entre los personajes secundarios. Las familias de Kemal y Nihan, sus amigos, sus rivales, todos ellos tienen sus propias historias y motivaciones, lo que enriquece la trama y la hace aún más interesante. Además, la banda sonora de Karasevda es absolutamente espectacular. La música acompaña a la perfección las emociones de cada escena, intensificando el drama y creando una atmósfera mágica. La canción principal, interpretada por Toygariki, se ha convertido en un himno para los fans de la serie. Si todavía tienen dudas sobre si ver o no Karasevda, les recomiendo que vean los primeros episodios. Estoy segura de que quedarán enganchados al instante. Eso sí, tengan a mano una caja de pañuelos, porque los van a necesitar. Sigamos con otra joya, una que me dejó sin aliento, Sila, cautiva por amor. Esta serie nos lleva a Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía, donde las tradiciones ancestrales y las costumbres tribales aún tienen un peso enorme. Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada cuando era niña y criada en Estambul con todas las comodidades, se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con Boran, el jefe de la tribu,
y así evitar un derramamiento de sangre. Imagínense el choque cultural, la lucha entre la modernidad y la tradición, y el conflicto interno de Sila, quien se niega a ser una simple moneda de cambio. Sila es mucho más que una historia de amor. Es una crítica a las costumbres opresivas, una defensa de los derechos de la mujer y una reflexión sobre la importancia de la libertad y la autodeterminación. Kan Sudere, la actriz que interpreta a Sila, hace un trabajo increíble. Logra transmitir la fuerza, la vulnerabilidad y la determinación de su personaje de una manera que te toca el corazón. Y Mehmet Akif Alakurt como Boran, logra equilibrar la dureza de su rol con la nobleza y el sentido del honor que lo caracterizan. Advertencia. Esta serie puede generar mucha indignación, pero también mucha esperanza. Sila, cautiva por amor, no es solo una telenovela, es un retrato crudo y realista de una sociedad dividida entre el pasado y el presente. La serie nos muestra las duras realidades que enfrentan las mujeres en algunas regiones de Turquía, donde las tradiciones ancestrales limitan su libertad y las convierten en objetos de intercambio. La figura de Sila es un símbolo de resistencia y empoderamiento. A pesar de haber crecido en un entorno privilegiado, no olvida sus raíces y lucha por defender sus derechos y los de las demás mujeres de su pueblo. Su determinación y valentía la convierten en un modelo a seguir. Boran, por su parte, es un personaje complejo y contradictorio. Como jefe de la tribu, está obligado a mantener las tradiciones y proteger a su gente. Sin embargo, a medida que conoce a Sila, empieza a cuestionar las costumbres opresivas y a darse cuenta de la importancia de la igualdad y la libertad. La relación entre Sila y Boran es el eje central de la serie. Su amor nace del conflicto y la desconfianza, pero a medida que se conocen y se entienden, se convierte en una fuerza poderosa que los impulsa a luchar contra las injusticias y a construir un futuro mejor. La serie también destaca por su impecable producción y su impresionante fotografía. Los paisajes de Mardin, con sus casas de piedra y sus calles laberínticas, se convierten en un personaje más de la historia, transmitiendo la belleza y la dureza de la vida en la región. Sila, cautiva por amor, es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Es una historia que te hará cuestionar tus propias creencias y valores, y que te recordará la importancia de luchar por la libertad y la igualdad. Si buscan una serie que les haga reflexionar y sentir, no se pierdan Sila. Ahora vamos a cambiar un poco de registro con una serie que combina romance, comedia y drama de una manera muy inteligente, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta es la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en una tienda de comestibles y aspira a ser escritora. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Kan, el fotógrafo aventurero y dueño de la agencia. Erkencikus es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química explosiva que traspasa la pantalla. Sus personajes son adorables, imperfectos y muy humanos. La serie también destaca por sus escenarios espectaculares, especialmente los paisajes de Estambul y las playas turcas. Si buscan una serie ligera, entretenida y que les levante el ánimo, Erkencikus es una excelente opción. Además, la banda sonora es súper pegadiza. Erkencikus es como un soplo de aire fresco en el mundo de las telenovelas turcas. Después de tanta intensidad y drama, esta serie nos ofrece una historia ligera y divertida que nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños y disfrutar de la vida. Sanem es un personaje adorable que se gana el cariño del público desde el primer momento. Su torpeza y su espontaneidad la hacen muy humana y cercana. Su sueño de convertirse en escritora es un reflejo de las aspiraciones de muchos jóvenes que buscan su lugar en el mundo. Kan, por su parte, es el arquetipo del hombre ideal, guapo, aventurero, exitoso y con un gran corazón. Su amor por la fotografía lo lleva a recorrer el mundo, capturando la belleza y la esencia de cada lugar. La relación entre Sanem y Kan es el motor principal de la serie. Su química es innegable y sus interacciones son llenas de humor y romanticismo. A medida que se conocen, descubren que tienen mucho en común y que están destinados a estar juntos. La serie también destaca por su estética visual. Los escenarios son espectaculares, desde las calles de Estambul hasta las playas paradisíacas de Turquía. La fotografía es cuidada y la iluminación crea una atmósfera mágica que te transporta a otro mundo. Erkencikus es una serie perfecta para ver cuando necesitas desconectar de la rutina y recargar energías. Es una historia que te hará reír, suspirar y creer en el amor verdadero.
Si buscas una serie que te levante el ánimo y te haga sentir bien, no te pierdas Erkencikus. Pero no todo es romance en las telenovelas turcas. También hay series que se adentran en temas más oscuros y complejos, como la corrupción, la ambición y la lucha por el poder. Un ejemplo de esto es Ezel. Esta serie, inspirada en la novela El Conde de Montecristo, nos cuenta la historia de Homer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, encarcelado injustamente y dado por muerto. Años después regresa bajo una nueva identidad, Ezel, para vengarse de aquellos que arruinaron su vida. Ezel es una serie intensa, llena de suspense y giros inesperados. Kenan İmirzalıoğlu, el actor que interpreta a Ezel, hace un trabajo magistral. Logra transmitir la inteligencia, la frialdad y el dolor de su personaje de una manera que te hace empatizar con él, a pesar de sus métodos cuestionables. La serie también cuenta con un elenco de secundarios de lujo con personajes complejos y bien definidos. Si les gustan las historias de venganza con tramas intrincadas y diálogos afilados, Ezel es una serie que no se pueden perder. Ezel es una obra maestra del género de venganza. La serie te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. La trama es intrincada y llena de giros inesperados que te dejarán con la boca abierta. La transformación de Homer en Ezel es uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Un joven inocente y enamorado se convierte en un hombre frío y calculador, consumido por la sed de venganza. Kenan İmirzalıoğlu realiza una actuación impresionante, transmitiendo la complejidad y el tormento interior de su personaje. Los antagonistas de la serie son igual de complejos y fascinantes. Cengiz, interpretado por Yiğit Özşener, es un villano carismático y manipulador que hará todo lo posible para proteger sus intereses. Ali, interpretado por Barfalay, es el mejor amigo de Homer, pero su ambición y su lealtad lo llevarán a traicionarlo. El romance también juega un papel importante en la serie. Ezel se debate entre su amor por Eysan, la mujer que lo traicionó, y su deseo de vengarse de ella. La relación entre ellos es apasionada y conflictiva, llena de secretos y mentiras. Ezel es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la venganza y el perdón. Es una historia que te mostrará que las acciones tienen consecuencias y que el pasado siempre vuelve para atormentarnos. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, no te pierdas Ezel. Y para finalizar este recorrido, quiero mencionar una serie que me ha sorprendido gratamente por su originalidad y su tratamiento de temas sociales relevantes, Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación de la serie surcoreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y las barreras que le impone la sociedad. Mucize Doctor es una serie conmovedora, inspiradora y que te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la diversidad. Tañer Olmez, el actor que interpreta a Ali Befa, hace un trabajo excepcional. Logra transmitir la inocencia, la inteligencia y la sensibilidad de su personaje de una manera que te toca el corazón. La serie también aborda temas como el acoso escolar, la discriminación y la importancia de la amistad y el apoyo. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y reflexionar, Mucize Doctor es una excelente opción. Prepárense para emocionarse. Mucize Doctor es mucho más que una simple serie médica. Es una historia sobre la superación personal, la aceptación y la lucha contra los prejuicios. La serie nos muestra la vida de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant que sueña con convertirse en cirujano. A pesar de sus habilidades excepcionales, Ali enfrenta la discriminación y el rechazo de la sociedad debido a su condición. Sin embargo, gracias al apoyo de sus amigos y mentores, logra superar las barreras y demostrar su valía como médico. Tañer Olmez realiza una actuación magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, la inteligencia y la sensibilidad de Ali de una manera que te toca el corazón. Su interpretación es tan convincente que te olvidas de que estás viendo a un actor y te sientes identificado con su personaje. La serie también destaca por su tratamiento de temas sociales relevantes, como el acoso escolar, la discriminación y la importancia de la inclusión. Mucize Doctor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y prejuicios, y nos anima a ser más comprensivos y tolerantes con las personas que son diferentes a nosotros. Mucize Doctor es una serie que te inspirará a perseguir tus sueños, a pesar de los obstáculos que puedas encontrar en el camino. Es una historia que te recordará la importancia de la amistad, el apoyo y la aceptación. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, no te pierdas Mucize Doctor.
Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con este recorrido por algunas de las telenovelas turcas que me han atrapado. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir nuevas series o para animarse a darle una oportunidad a este género que, como ven, tiene mucho que ofrecer. Resumiendo un poco, hablamos de Amor Eterno y su amor imposible, de Sila, cautiva por amor y su choque cultural, de Erkencicus y su frescura, de Ecel y su venganza, y de Mucice Doctor y su mensaje de inclusión. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y memorable. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas? ¿Hay alguna serie que me recomienden? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.